Seguimos en nuestra reflexión cotidiana con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, los Gálatas, como les decía en el capítulo primero, Gálatas insensatos, ¿quién les predicó otro evangelio? Y viene haciendo la reflexión sobre la gracia de Dios, sobre la redención, sobre la libertad de los redimidos. Ayer hablaba, usando las imágenes de las esposas de Abraham, hablaba de la esclavitud y de la libertad en la dinámica y en la perspectiva del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está simbolizado por la esclavitud, porque uno se salva haciendo la obra concreta a través de la circuncisión, en el caso de los varones, a través de la pertenencia a la religión judía, en el caso también de las mujeres, tenían que cumplir taxativamente la ley, y la ley, cada uno de esos mandamientos tenía un montón de leyes para asegurarse el cumplimiento. Dentro de estas leyes estaban las abluciones, en los días de fiesta estaban contados los pasos, las actividades, y uno tenía que hacer materialmente eso para salvarse. Y como la gente es débil, siempre por una cosa o por otra, se incurría o en el incumplimiento fáctico de la ley, lo cual era una desgracia, y por otro lado también muchas veces por el cumplimiento tan riguroso de la ley, uno terminaba dejando de hacer, como también reprocha Cristo, la misericordia y la justicia. Cuando uno cumple la ley es para el bien del hombre, dice Jesús. Entonces, por cumplir una materialidad de la ley, no podemos dejar de hacer el bien y la misericordia. Como grandes santos, San Camilo, el mismo San Vicente de Paúl, no tenía ningún conflicto en dejar, por ejemplo, una oración de la liturgia de las horas para atender a un pobre, porque decían que uno deja a Dios por Dios, porque tuve hambre, estuve enfermo, me socorriste. Entonces, no hay que cosificar la fe. Y Pablo, a estos judaizantes que habían venido a Galacia, les recuerda esta verdad de Cristo. Y nos da un pequeño eslogan que nosotros tendríamos que hacer el esfuerzo de vivir. Dice, si ustedes se quieren circuncidar, se van a hacer otra vez esclavos de la ley. Y entonces dice, ustedes son libres por Cristo. Si vuelven a la ley, rompen con Cristo y vuelven a la esclavitud. Dios quiere que nosotros seamos libres, por eso la renuncia al pecado. No es que Dios no quiere que pequemos porque no quiere que nos divirtamos. Dios sabe que esa aparente diversión termina siendo una esclavitud. Dice Pablo, porque a nosotros el Espíritu nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia. En efecto, en Cristo Jesús ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. No es que cuando uno cree en Cristo ya está, creo en Cristo y hago cualquier desmán y total creo en Cristo, sino que cuando creo en Cristo no estoy atado a ninguna obra concreta, pero sí que estoy atado al amor, la fe que obra por medio del amor. No el que me dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad del Padre. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, dice Jesús. Mi hermano y mi madre, ¿quiénes son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? Jesús lo que busca, ayer decía, buscan signos. Y no se les va a dar ningún signo, solo el de Jonás. ¿Por qué? Porque el signo es que por Jonás se convirtió Nínive, la reina de África vino a escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno más que Salomón. Hay que escuchar y hay que seguir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios a Jesús. Y hoy Jesús en esta pequeña perícopa, donde Jesús está en casa de un fariseo, y lo criticaban porque no había hecho las abluciones, esas normas tan necesarias para el Antiguo Testamento, Jesús le dice que es importante purificarlo de adentro. Como está hablando de lo de adentro, a los estudiosos de la Biblia les sorprende, dad más bien como limosna lo que tengan, como después
de decir eso, ¿no? Que uno purifica lo de afuera, cómo es que después habla de la limosna. Entonces todos entienden una cosa que es importante, que nosotros tal vez es obvia, pero hay que ponerlo también en las prioridades. Uno a veces entiende la limosna como algo. Entonces yo hago limosna porque le doy, mucha gente te dice cuando te cuenta un poco la vida así al sacerdote, me ha pasado en taxis, en remis, en Uber, cuando te ven el cuellito dicen, padre, usted sabe que yo trato de ayudar al que me pide, si alguno me golpea la puerta le doy, hago limón, todas estas cosas son muy buenas, pero fíjense que acá parecería que nos dice una cosa que hizo Jesús en definitiva, que es no tanto dar, que también, porque si tienen hambre o tienen una necesidad imperiosa y uno no lo corre es un injusto, pero también a veces es difícil darse uno mismo, dar plata, dar ropa, dar comida es más fácil, pero a veces darse uno mismo, en la paciencia, en ponerme al otro que es un pesado sobre el hombro. Es un pesado porque debe pesar, pero es un pesado también en las acciones, en lo que hace, en lo que dice, en cómo se comporta. Ponérmelo al hombro y buscar con esa persona, eso también es una limosna. Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Si uno aprende a donarse, eso, dice Jesús, que también nos purifica. Vamos a pedir al Señor en esta misa, estamos rezando por diversas necesidades, pidiendo al Señor que nos libre de la pandemia y mientras la tengamos, que podamos cada uno hacer lo propio, que el Señor cuide a los enfermos, los sane, que el Señor tenga en su reino a los difuntos, que ayude a los que tienen que trabajar en la salud, que ilumine, Dios quiera que sean iluminados los gobernantes y que todos seamos responsables, pero también tratemos de vivir la fe en esta libertad interna que el Señor también nos invita a tener, inclusive donándonos a nosotros mismos. Nos encomendamos especialmente también a la Virgen en este día 13 de octubre, que aunque no tiene la rúbrica litúrgica, recordamos a Fátima, recordamos su mensaje de penitencia, de conversión y recordamos en definitiva la preocupación que la Madre de Dios tiene por cada uno de sus hijos. Recemos por todas nuestras intenciones. Que así sea.